estar. Él nos formó para que camináramos con Él, para que andáramos con Él. Dios mismo por eso nos dio y nos creó con su aliento de vida. Entonces Dios está interesado en cada uno de nosotros. Dios está interesado, hermano. Dios no nos ha abandonado. Dios está preocupado por tu vida. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa lo que tú estás haciendo con tu vida. Él es tu creador. Él te formó y Él está interesado en tu vida. Por eso la palabra nos enseña el plan maravilloso de Dios para venir en rescate de aquellas personas que se habían perdido. Ya sabemos que a través de las Escrituras, cuando Dios creó al hombre, el hombre se apartó de Dios. Dios no se apartó del hombre. El hombre se apartó de él. Nuestro padre Adán y Eva tenían y fueron bendecidos con toda bendición allí en el jardín del Edén. Dice las Escrituras y nos habla que había muchos árboles, pero de uno solo Dios le había prohibido comer a ellos. De uno solo, pero habían cientos y miles de árboles en el huerto del Edén. Si Adán y Eva se hubieran preocupado por probar todos los frutos que había en el Edén, pasarían parte de su eternidad sin la necesidad de tomar de aquel fruto prohibido. Pero desafortunadamente, a pesar de la desobediencia de nuestros padres antiguos, la palabra de Dios dice que Dios se compadeció de nosotros. Dios se compadeció de nosotros y Pablo le está hablando a la iglesia diciéndonos que Dios nos proveyó de Jesucristo para que a través de Jesucristo nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados, tuviéramos reconciliación nuevamente con Dios. Ahora, nosotros no vamos a ser juzgados por los pecados que cometieron Adán y Eva en el huerto. Nosotros somos juzgados por los pecados que nosotros cometemos, que conscientemente nosotros sabemos que van en contra de los principios morales de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, que no son buenos. Por eso vamos a ser juzgados. Y las Escrituras dice que el hombre tiene que reconocer que es pecador y que el pecado que existe en cada uno de nosotros es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que nos separa de Dios. Entonces, así de la misma manera que existen leyes naturales, también existen leyes espirituales las cuales Dios ha establecido para que nosotros podamos venir a Él y podamos reconciliar nuestra vida con el Señor. Y muchas veces nosotros ignoramos estas cosas. Pensamos que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios tiene que hacer todas las cosas por nosotros. Claro, Dios lo ha hecho, pero es importante que nosotros reconozcamos nuestra condición también delante de Dios. Y que nosotros verdaderamente aceptemos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Aceptemos el plan que Dios ha preparado para la redención de nuestra vida, que es a través de Jesucristo. Muchas veces nosotros no encontramos las bendiciones que habla aquí Pablo en las Escrituras, porque queremos llevar la vida a nuestra manera. Aunque sabemos que existe un Creador, que existe Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos decidir el tiempo de salvación para nuestra vida. Queremos decidir la forma en la que se va a hacer esa salvación en nuestra vida. Y aún queremos participar en la forma que se va a hacer la salvación en nuestra vida. Y no es así. Dios ha establecido la forma en la que nosotros podemos reconciliarnos con Él y podemos alcanzar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Estamos equivocados si nosotros vamos a esperar que vamos a recibir bendición de Dios cuando poco nos ha importado el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte, hermano, ponte a pensar, a eso me pasó a mí en mi vida antes de que yo conociera al Señor. Yo sabía que Dios existía y que Dios era real. Mi abuela siempre me hablaba del Dios creador, el Dios que estaba sobre todas las cosas. Y me decía, tú puedes orar a Él y Él te puede escuchar. Y en mi mentalidad de niño crecí sabiendo que había un creador. Y siempre trataba de pedirle a Dios, pero mi vida la vivía como a mí me daba la gana, como yo quería. Aunque sabía que había un creador, no me importaba lo que Él esperara de mí. Yo siempre lo que me preocupaba era lo que yo esperaba de Él. Que si Él era omnipotente, era todopoderoso, entonces Él tenía que estar ahí para bendecirme en los momentos de necesidades en mi vida. Y creía en un Dios de esa manera, que tenía que venir y ayudarme y socorrerme en el medio de todas mis necesidades. Pero a mí nadie me había hablado de Jesucristo. Y cuando algunos habían intentado hablar de Jesucristo en mi vida, a mí poco me importaba lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Yo quería vivir la vida a mi forma, a mi antojo. Pero también quería que la bendición de Dios viniera a mi vida cuando yo la necesitara.
Entonces pensaba que la bendición de Dios tenían que llegar. Y por eso por muchas veces me arrodillaba y oraba cuando las cosas iban mal. Y me frustraba porque no veía la bendición de Dios en mi vida. No la veía. Y clamaba y yo decía, Dios, no dicen por ahí que tú eres omnipotente. Para ti nada es imposible. ¿Por qué no me ayuda con esta necesidad o este problema que yo estoy teniendo? Y oraba y pedía y nada pasaba en mi vida. Y así viví por mucho tiempo, hasta que muchas personas vinieron y me comenzaron a hablar de Jesucristo y comencé a conocer algunas cosas acerca de Jesucristo, de la cual yo me quería aprovechar de ellas, del amor, la misericordia de Dios. Pero simplemente quería agarrar las bendiciones que habían en Dios. Las bendiciones y las promesas de las que me hablaban aquellos cristianos que me hablaban acerca de las Escrituras. Pero cuando me hablaban de Jesucristo, yo decía, no es tiempo, no quiero saber de eso ahora. Yo quiero saber de ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Pero poco me interesaba o poco le ponía atención de lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario por mí. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos vivir vida de esa manera. Queremos la bendición de Dios, queremos las promesas de Dios. Pero a veces nos importa poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Déjame decirte, no hay bendición que venga a nuestra vida si no es a través de la cruz del Calvario. No hay mayor bendición, no hay mayor milagro que se pueda hacer en la vida de una persona que la salvación de su alma, la reconciliación con Dios. Y déjame decirte, te puede cansar de pedirle a Dios, pero no hay forma en la que nuestra oración llegue a la presencia de Dios si no es a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Amén. No hay otro intercedor entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Amén. Podemos arrodillarnos delante de las imágenes, de las estatuas, de lo establecido por los hombres, pero Dios no escucha la oración del pecador. Y los santos, los ídolos no van a reconciliar delante de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo es la que nos puede limpiar de todo pecado y nos puede hacer que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de gracia. Entonces tenemos que entender eso nosotros como cristianos, solamente a través de Jesucristo. Así como existen leyes naturales, Dios ha establecido leyes espirituales también. Y Dios quiere, y quiero hablarte de algunas, y una de las que tú tienes que conocer es que Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso preparado para cada uno de nosotros. Pero ese plan va conforme a lo que Dios ha establecido. Dios lo ha establecido de esa manera. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Solamente en Cristo está la vida eterna. Solamente en Cristo nosotros no nos podemos perder en las trampas del pecado. Por eso Jesucristo en Juan: he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Ese es el plan y el propósito. Jesucristo no ha venido a condenar al mundo. Él ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos tener reconciliación de nuestros pecados y nuestras oraciones pueden llegar delante de Dios. ¿Has estado tú orando a Dios y has visto que no recibe la respuesta de Dios? Eso pasó en mi vida. Estuve por mucho tiempo pidiéndole a Dios. Y me vi en situaciones difíciles en las que yo oraba y no veía la mano de Dios en mi vida. Pero déjame decirte cuál era la causa. No me importaba lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Simplemente estaba buscando las bendiciones de Dios. No me importaba la ley de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios. No me importaba nada de eso. Simplemente quería la bendición de Dios. Y me llamaba por mucho tiempo me llamé cristiano también. Pero jamás había confesado mis pecados delante de Dios. Me creía que mis pecados no eran tan significantes para confesarlo delante de Dios. Creía que Dios tenía que primero poner a cuenta muchas otras personas que estaban cometiendo pecados mucho más grandes que yo. Y creía que Dios tenía que bendecir, hasta que Dios habló a mi vida a través de aquellos que llevaban el mensaje de salvación a mi vida. Y me puse a hablar lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué mi vida sigue siendo la misma? Hasta que alguien me dijo, ¿sabe por qué tu vida sigue siendo la misma? ¿Sabe lo que impide que tu vida
no sea bendecida de la forma que tú quisieras, o que las bendiciones de la palabra de Dios se manifiesten en tu vida. Es cómo está tu vida delante de Dios. Cómo está tu vida delante de Dios es lo que determina si recibes las bendiciones de Dios en tu vida o no. Muchas veces queremos recibir las bendiciones o la promesa de Dios, pero la palabra nos dice aquí que estas bendiciones y estas promesas que Dios tiene en su palabra, protección, seguridad para nosotros, las bendiciones y todas estas cosas son para los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Amén. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay bendición de Dios, no hay bien de Dios sobre nuestra vida mientras nosotros no reconozcamos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Por eso la palabra dice: deja el impío su camino y vuélvase al Señor, busque al Señor. En Él es la única manera que podemos encontrar perdón de nuestros pecados. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos